Buenas tardes. Vamos a revisar un material que les voy a enviar por correo electrónico y es una especie de apoyo, ¿verdad? Para el control en modo corriente de un material que tenemos por ahí en el libro de Fundamentos de Electrónica Potencia del autor Ericsson y del autor Maximovich. Entonces se me hizo muy interesante ver este material para que sirva de apoyo a lo que estuvimos viendo en los videos pasados. Y es simplemente pues fortalecer aquí un poco lo que es el control por modo corriente. Vemos estas láminas que les comento, se las voy a enviar por correo electrónico. Son láminas como de presentación del capítulo número 11 del libro de Maximovich. No sé cuál no sé cuál libro digital ahorita ustedes tengan, pero en el libro generalmente antiguo aparece como capítulo 11 y en el libro más actualizado es el capítulo número 12. Entonces, en este diagrama se muestra el diagrama básico de un convertidor reductor que está controlado por modo corriente, pero se tiene solamente la señal de control, que es la IC, que es una señal constante. Entonces, en el convertidor reductor pueden ver cómo se retroalimenta el voltaje normal de la salida para realizar el controlador de voltaje convencional entre una señal de referencia con respecto a la salida. Se toma el error, el compensador se encarga de compensar ese error y de aquí genera una señal en voltaje que representa una corriente a controlar. Y esa corriente está multiplicada por una RF, que es la RF que se utiliza para censar la corriente de la fuente de la alimentación al convertidor reductor. Que en el convertidor reductor, esa corriente de fuente en el estado de encendido corresponde exactamente a la misma corriente del inductor en el estado de encendido. Entonces se comparan las dos corrientes, la IS y la IC, para que nuestro comparador análogo genere una señal y esté generando el pulso de disparo que representa el ciclo de trabajo y poder encender el switch de esa manera, ¿verdad? Entonces, cuando la corriente del inductor o del switch, en este caso del convertidor reductor, alcanza su pendiente el punto de la corriente de control, en ese momento se apaga y esto representa el ciclo de encendido de ese convertidor. Se apaga y todo este es el tiempo en que permanece apagado el interruptor. Lógicamente la inductancia pues tiene un descenso de su corriente hasta que vuelve a alcanzar el punto en que se vuelve a encender el switch a través de una señal de reloj que está manejando a un flip-flop, que en este caso es un latch, y se encarga de controlar el encendido y apagado del interruptor. Las ventajas que se tienen con el control programado de corriente es contra el ciclo de trabajo normal en el modo de control por voltaje, pues son las que seguramente ya comentamos en la clase pasada. La dinámica es más simple. El polo del inductor se mueve a un nivel de alta frecuencia. Es un control de voltaje de salida, se vuelve más simple y es más robusto, con un margen de fase que es más grande y que se puede obtener sin el uso de un compensador en adelanto, ¿verdad? Como las redes que ya vimos de adelanto. Aquí pues es siempre necesario censar la corriente del transistor para proteger contra sobrecorrientes al dispositivo y provocar ahí una falla de sobrecorriente. Y bueno, aquí otro punto que se puede comentar. La falla en el transistor va a ser debido a un exceso de corriente
que se puede prevenir simplemente limitando la corriente de IC. Entonces, en el diagrama anterior, esa corriente, pues aquí la podemos nosotros mover hacia abajo, ¿verdad? Para limitar el exceso de corriente de pico sobre el dispositivo. También una característica de lo que ayuda el modo de control por corriente es que en los convertidores de tipo puente o push-pull, el problema de saturación del transformador pues se puede mitigar, ¿verdad? Se puede reducir. Y la desventaja que existe pues es la susceptibilidad al ruido en este tipo de control programado de corriente. En el capítulo 11, si ustedes revisan el capítulo completo, pues van a ver con más detalle lo que es el tema de la corriente programada en el convertidor. Y ya lo habíamos señalado anteriormente, pues aquí lo que mencionan en el capítulo es que se analiza la oscilación que existe cuando tenemos un ciclo de trabajo mayor al 50%. Aquí se trata con un modelo de primer orden simple y es un modelo que se utiliza para modelar de manera simple y también de manera modelando el switch en forma promedio, que eso lo pueden ver también en el libro. Es un tanto parecido a lo que hicimos con el modelo del switch, aunque aquí en este libro lo abordan un tanto diferente, ¿verdad? Pero también lo pueden ustedes ahí revisar y va a ayudar a entender un poco más acerca del control programado por modo corriente. En la sección 11.3 o 12.3 del libro más reciente se ve un modelo más exacto del modo corriente. Se ve el diagrama bloques y se ve un ejemplo del convertidor. Aquí es Current Programmed Mode, ¿verdad? Es el modo programado de corriente, lo que trata aquí en estas siglas en este libro. Y ahí se trata también un poco del modo de conducción discontinuo y un resumen. Ahorita solamente vamos a llegar pues a ver en el modelo simple cómo se implementa el modo de corriente programada para este caso, ¿verdad? Esto pues ya lo vimos, la oscilación que provoca o la inestabilidad cuando el ciclo de trabajo llega a ser más allá del 50%. Entonces, este controlador puede llegar a ser inestable para un ciclo de trabajo mayor al 50%, sin importar el tipo de topología que se esté implementando, ¿verdad? Entonces, la manera de estabilizarlo es agregándole una rampa artificial, ¿verdad? Que es la rampa que provoca ahí un circuito ya establecido para manejar el modo corriente y que genera una rampa externa, que es la rampa artificial que aquí le mencionan. Y el objetivo de la sección aquí es realizar el análisis de estabilidad y describir el esquema de la rampa artificial. Como ya lo vimos en el caso del convertidor reductor, la forma de onda de la corriente en el inductor, en el modo de modo de conducción continuo, el CCM, pues básicamente aquí vemos la corriente del inductor, el cual tiene dos pendientes y esas pendientes pues depende de los voltajes que manejamos en el estado de encendido y de apagado de cada topología. Esta tabla resume cómo son las dos pendientes dependiendo de la topología, que básicamente aquí las topologías típicas son la reductora, la topología elevadora y la topología que es una combinación de ambas, ¿verdad? Back bus. Entonces, en el caso del convertidor reductor y del convertidor back bus, la pendiente M2 es exactamente la misma, ¿verdad? Debido a su topología. En cambio, en el convertidor bus y en el back bus, la pendiente M1 es la que también es exactamente la misma en este caso de estos dos convertidores. Entonces eso pues va a servir, ¿verdad? Para saber en qué momento unas topologías combinan la misma pendiente de encendido o de apagado, dependiendo de cada una de las topologías.
En la forma de onda de la corriente del inductor en estado estable, lo que observamos es básicamente esta corriente. La corriente del inductor tiene un valor inicial y llega hasta un valor dado por el ciclo de trabajo. Y esta es la que representa la pendiente del estado de encendido y la pendiente del estado apagado con un valor negativo porque es una pendiente en el otro sentido, ¿verdad? Entonces se define el primer intervalo, ¿verdad? Donde la corriente de control, la IC, pues debe ser la suma de la corriente inicial más la pendiente que tiene durante el tiempo encendido, ¿verdad? Entonces esta es la ecuación que establece la corriente del inductor en un tiempo de encendido T-on. Al resolver esta ecuación, entonces nos quedaría básicamente despejar el ciclo de trabajo para definir la diferencia de las dos corrientes sobre el valor de la pendiente y del periodo, ¿verdad? De ahí viene esa expresión que por ahí teníamos en las notas anteriores, que no la desglosamos, ¿verdad? Pero básicamente es lo que representa ahí esta expresión para resolver el ciclo de trabajo. Y similarmente se resuelve para el segundo intervalo, que es en el apagado, parte de una corriente ya definida en DTS con una pendiente negativa y llega hasta el punto donde se cumple un periodo completo. Entonces, si se resuelve aquí esta ecuación, estas dos corrientes en un periodo completo son iguales. Entonces, al pasar esta corriente al otro lado de la ecuación, nos marca un cero, ¿verdad? Que es la diferencia de estas dos corrientes. Como son iguales, se hace cero. Entonces solamente nos quedan estas expresiones dentro de la ecuación en estado estable. De ahí se resuelve la relación que existe entre las pendientes M2 y M1, que no es más que la relación que existe entre el ciclo de trabajo con respecto al tiempo en que se apaga, ¿verdad? Este D prima, pues ya sabemos es simplemente 1 menos D, ¿verdad? Entonces, de ahí podemos ver las formas de onda cuando se mueve a la corriente por alguna perturbación que pueda tener la carga. Entonces, la forma de onda de corriente en el inductor, una vez que se perturba, generalmente, pues esta es la corriente que tenemos, pero de aquí, esta es la corriente en estado estable, ¿verdad? Parte de un valor inicial, llega un valor de la corriente máximo y regresa otra vez a su valor inicial. Esta es la forma de corriente en estado estable. Si la corriente del inductor es perturbada porque hay un cambio en la carga, entonces la corriente seguramente va a demandar más corriente, se va a brincar a este valor donde ahora tenemos la corriente inicial con un valor de perturbación indicado por esta variable. Entonces se mueve a este valor la corriente inicial y ahora con la misma pendiente M1 llega más pronto al valor establecido por la corriente de control. Entonces en cuanto llega a un valor máximo de la corriente inductor, se apaga el interruptor y empieza la decadencia de la corriente, ¿verdad? La pendiente es la misma como en el estado estable, pero le va a tardar más tiempo alcanzar el tiempo del ciclo. Entonces una vez que inicia en este punto con un nuevo valor inicial de la corriente del inductor, lógicamente ya no inició aquí, sino que inicia más abajo. Entonces esta señal pues va a tratar de buscar la nueva señal de control y la va a encontrar muy tarde, ¿sí? O muy alejada de lo que era originalmente en este punto. Lo va a encontrar seguramente con un ciclo mayor al que tenía para el encendido. Entonces esto es lo que va a provocar cuando tenemos aquí una perturbación de la corriente del inductor, ¿verdad? Provocado por una demanda de carga. Entonces este pequeño valor de perturbación del ciclo de trabajo es provocado precisamente por la perturbación de la corriente del inductor. Si lo vemos con más detalle, pues es lo que se aprecia, ¿verdad? Aquí, cómo llegan en dos puntos diferentes. La señal en estado estable y la señal perturbada alcanzó mucho antes que lo que debiera haber alcanzado acá. Entonces todo este tiempo es el
ciclo de trabajo que se agrega como perturbación al ciclo de trabajo. Entonces aquí definen las ecuaciones de la corriente en el encendido, en el apagado, y la relación que existe entre ambas corrientes cuando se agrega esta perturbación en el valor inicial. Aquí cuando hay un cambio en la perturbación de la corriente del inductor durante varios periodos, pues lo que va a ocurrir, que ya lo veíamos en el caso anterior de la clase pasada, pues es que se va multiplicando, ¿verdad? Este factor, que es la relación de las pendientes o la relación del ciclo de trabajo, se va agregando cada vez un exponente a la n, que representa cada vez que vamos pasando de un periodo a un segundo periodo, a un 3t, a un 4t, etc. Entonces la idea es que esta corriente perturbada en el inductor cada vez fuera menor hasta que alcanza la estabilidad del sistema. Pero eso va a ocurrir que esta corriente tienda a ser cero, esa perturbación, siempre y cuando este valor absoluto de esta relación sea menor a 1. Si esto no es menor a 1 y la relación es mayor a 1, entonces esta corriente nunca va a llegar a ser cero. Y al contrario, va a empezar a crecer hasta volverse un valor infinito. Entonces esta parte es cuando se hace inestable el sistema, ¿verdad? Entonces, por estabilidad, el propósito general es mantener siempre un ciclo de trabajo menor al 50% para asegurar siempre una estabilidad en el modo de control por corriente. Y aquí vemos un ejemplo cuando el ciclo de trabajo es mayor al 50%, en este caso es 0.6. Entonces, ese 0.6, al aplicarlo en esta relación de ciclo de trabajo o de pendientes, nos da una relación de menos 1.5, ¿verdad? Esta viene de la ecuación que por ahí ustedes pueden desglosar en las láminas anteriores, pero nos da un valor de 1.5. Entonces lo importante es evaluar que esa relación, ¿verdad?, su valor absoluto, pues sea menor a la unidad, ¿verdad?, para poder asegurar que haya estabilidad en el sistema. Esto pues es el valor de la relación, ¿verdad?, de D sobre D', y debe ser menor a la unidad. Entonces aquí vemos que al hacerse el ciclo de trabajo igual a 0.6, entonces es cuando se tiene aquí un problema con la corriente del inductor. Aquí se incrementa el valor de la perturbación. Entonces esto, en lugar de llegar a este punto mínimo, como se abrió el circuito del interruptor principal mucho antes, entonces tiene más tiempo para alcanzar el periodo completo. Entonces esto llega a crecer nuevamente con la pendiente M1, ahora llega mucho después de lo que lo hacía, y ahora solamente le queda este espacio para alcanzar el 2T. Aquí tiene que volver a encender, y esta parte es precisamente lo que hace inestable el sistema. Entonces generalmente en muchos convertidores se puede llegar a observar este efecto de que no es una corriente como la vemos normalmente del inductor, sino que hay dos picos aquí en muy corto tiempo, y eso indica inestabilidad en el sistema. Si por el contrario el ejemplo muestra un ciclo de trabajo de 1/3, esto lo sustituimos en nuestra relación y eso nos da un valor de menos 0.5. Entonces esta relación lógicamente es menor a la unidad en su valor absoluto, y se observa que la gráfica, al momento de aplicar una perturbación en la carga, al aplicar una perturbación en la carga, entonces inicia la pendiente con más carga, con más corriente, pero alcanza muy rápidamente la corriente de control, lo que provoca que se apague el switch y el apagado dura más tiempo. Se ve aquí una cierta inestabilidad, pero esta variación que hay aquí es precisamente ahora un medio del valor de la perturbación que agregamos. Entonces empieza a crecer otra vez la corriente en el encendido
alcanza después del valor estable, decrece y alcanza antes ahora en este punto. Entonces, poco a poco la perturbación de IL0 va siendo menor. Aquí era un valor considerable, aquí fue un medio, aquí fue un cuarto, aquí fue un octavo, y acá se va reduciendo de esa manera, ¿verdad? Aquí sería un 16, seguramente después va a ser un 32, de tal manera que en el tiempo la reducción de la perturbación pues se va aproximando a ser cero, ¿verdad? Y eso nos asegura pues ser una operación estable dentro de asegurar que sea menor a la unidad esta relación. En la forma de utilizar la rampa adicional, que es la rampa que genera ahí un circuito de control de corriente, pues aquí vemos la diferencia, ¿verdad? Ahora este reloj no solamente está ejerciendo control sobre el encendido y apagado del switch, sino que también el reloj genera aquí la rampa que requiere externa o artificial para poderle dar ese plus al modo de control por corriente. Entonces seguimos sensando la corriente del switch. Utilizamos aquí una resistencia para sensar esa corriente. El producto de las dos cantidades nos da un voltaje, que ese voltaje lo sumamos con la corriente artificial, que es la IA, que es de la rampa. Y esa suma pues nos representa lo que queremos comparar contra mi corriente de control. Entonces esta es la corriente de control, que yo la obtengo precisamente de haber sensado por acá voltaje, aplicado la red de compensación, sumado con o comparado con la referencia y creado a través de una red de retro aquí para crear esta corriente de compensación, ¿verdad? O de control. Entonces se comparan estas dos corrientes en este comparador. Lógicamente este diagrama bloques que ustedes ven punteado, ese ya lo tienen dentro de un circuito integrado que puede tener el modo de control por voltaje, incluido también el modo de control por corriente, ¿verdad? Para poder tener ahí en un solo circuito todas las funciones de control sobre modo voltaje y modo corriente. Entonces la rampa pues no es más que una rampa que estamos sumando aquí en este punto. Esta corriente es la rampa de una diente de sierra con una pendiente dada por MA, ¿verdad? Y se cierra, se repite cada periodo TS, ¿verdad? Cada vez que el transistor se apaga, entonces nosotros lo que tenemos es la igualación de la corriente de control que tenemos por aquí. Va a ser igual a la suma de estas dos corrientes, ¿verdad? La corriente que viene del switch, que es la corriente del inductor en la topología del convertidor reductor, más la corriente que proviene de la rampa. O despejando la corriente del inductor, pues nos queda la diferencia de la corriente de control menos la corriente de la rampa. Por esa razón, este negativo es el que nos da la corriente de la rampa, que nos produce una rampa negativa. Y aquí lo vemos, ¿verdad? Esa diferencia de IC menos IA nos provoca que la IC que teníamos en el caso anterior de una corriente constante de control, ahora le restamos una corriente que es la rampa. Esta es la corriente precisamente con la rampa MA. ¿Ok? Entonces de esta manera, ahora en estado estable la corriente del inductor tiene un valor inicial, crece con esta pendiente, encuentra el momento en que este valor es donde se hace la igualación de esta expresión. ¿Okay? Entonces en ese momento se apaga el switch y decrece la corriente con una pendiente negativa, ¿verdad? Hasta que vuelve a encontrar el valor del ciclo de trabajo y se vuelve a repetir el esquema. Para el análisis de estabilidad, pues se perturba la señal, ¿verdad? Como en el caso anterior. Esta IL con este sombrerito nos da la perturbación que le agregamos a la condición inicial de la corriente del inductor. Esta variación es cuando hay una perturbación en la corriente del inductor, que es básicamente pues
una perturbación que sucedió por algún cambio de carga o por algún evento extraordinario, ¿verdad? Entonces se perturba, alcanza más rápidamente la rampa con la compensación que lo que era en estado estable. Esta es la corriente en estado estable. Alcanza más rápido, entonces se apaga en este momento el switch y decrece con la misma pendiente M2 que tenemos en estado estable, pero tarda más en volver a repetirse el ciclo. Entonces esta variación que tenemos aquí pues fue debido a la perturbación que tenemos en la corriente del inductor. Pero la idea es que esta variación con el tiempo vaya siendo más pequeña, ¿verdad? Y tienda a ser cero. Aquí vemos, ¿verdad? También cuando le agregamos la perturbación de la corriente, pues hay un intervalo que representa precisamente la perturbación al ciclo de trabajo en estado estable, que es esta suma. Para propósitos de estabilidad, aquí se evalúa un periodo completo, ¿verdad? O periodos completos. Entonces, similarmente como lo veíamos en el caso anterior, al realizar los dos subintervalos, ¿verdad? El primero y el segundo, que es encendido y apagado, luego hacemos la evaluación de un ciclo completo de conmutación, donde llegamos a la relación de la corriente del inductor en un periodo completo, pues es igual a la corriente perturbada inicial que multiplica a esta relación, ¿verdad? Que involucra a las pendientes que tenemos conocidas ya ahora en el circuito, que es la pendiente M1, M2 y la pendiente de la rampa o de la diente de cierre, ¿verdad? O la pendiente artificial. Por eso viene ahí el subíndice de A, que es la pendiente artificial. Después de N conmutaciones, pues la idea es que esta corriente perturbada en cada periodo pues vaya multiplicándose hasta n veces. Entonces la idea es que al final de cuentas esta relación que aquí se conoce como alfa, y se tiene como alfa, esto es alfa, simplemente se eleva a la potencia de los n ciclos que se pueden estar sucediendo, de tal manera que en el infinito pues esto tienda a que esta corriente, su perturbación desaparezca, ¿verdad? Aunque haya habido una perturbación en la corriente inicial del inductor. Entonces en el tiempo la característica es que esta corriente sea cero o tienda a ser cero siempre y cuando esta relación, ¿verdad? Que todo esto sea menor a la unidad en su valor absoluto. Pero cuando el valor es mayor a 1, entonces la corriente nunca va a tender a ser cero, sino que va a ir creciendo hasta hacerse infinita y se vuelve un problema de inestabilidad, ¿verdad? Finalmente la característica pues es que esta ecuación de alfa que nos da esta relación, aquí también la podemos descomponer con respecto al ciclo de trabajo y se puede tener esa característica del valor alfa en función de las pendientes MA y M2. Entonces aquí simplemente se sustituyó, ¿verdad? Las relaciones que teníamos también de M1, M2, donde se involucra o es función el alfa del ciclo de trabajo. Entonces, resumiendo, es que para estabilidad el criterio es que nuestro valor alfa sea menor a la unidad. En el convertidor back y back boost, la pendiente del segundo subintervalo es exactamente igual, M2, que es el voltaje de salida sobre la inductancia. Entonces, si ese voltaje está bien regulado, entonces la pendiente M2 pues también va a permanecer siempre regulada, ¿verdad? Porque asumimos que el valor del inductor no cambia. Una forma de seleccionar la relación entre MA y M2, las pendientes, es que MA sea la mitad de M2 en su valor. Al hacer esto, si ustedes aquí sustituyen esa relación, se va a determinar que el valor de alfa va a ser igual a menos 1. Entonces eso va a coincidir con el valor del ciclo de trabajo siendo la unidad, ¿verdad? Entonces si este D es igual a 1,
Aquí sería 1, aquí sería 0. Esto desaparece, ¿verdad? De esta ecuación. Y esta relación nos debe llevar a que el valor de alfa va a ser igual a menos 1. Entonces ya el valor de alfa puede ser menor a 1, alfa puede ser mayor a 1, pero alfa puede ser también igual a 1, ¿verdad? Entonces, esto nos lleva a un estado estable. Esta condición nos lleva a un estado inestable. Y esta condición nos lleva a un estado estable, que es el punto, vamos a decir, en el filo entre estabilidad e inestabilidad. Pero es el mínimo que podemos alcanzar para tener estabilidad. Y también pues podemos tener el alfa menor a 1, que es cuando varía de 0 a un valor menos de la unidad para tener estabilidad, ¿verdad? Entonces, estos dos casos son los que debemos asegurar para que nuestro sistema sea estable. Siempre que el alfa va a ser mayor a 1, entonces ya no tenemos estabilidad en el sistema. Otra manera de seleccionar aquí el valor de MA es hacerlo igual. Al hacerlo igual, esto tiende a que el valor de alfa sea 0, y esto se va a cumplir para un valor del ciclo de trabajo de 0 hasta menos de la unidad, ¿verdad? Y aquí empieza otro tipo de control, que es el que se conoce como el control de tiempo muerto o el deadbeat, que es un tiempo de establecimiento ya finito, ¿verdad? Eso pues ahí lo pueden ver en el capítulo completo del libro de Fundamentos de Electrónica de Potencia de Ericsson y de Maximovich. Este diagrama pues nos da una idea más clara de, posiblemente hubiera sido desde un principio haber visto este diagrama y las cosas quedaban un poco más claras, ¿verdad? Pero es un diagrama muy funcional, básico de lo que es el convertidor de conmutación, el sensado del voltaje de la salida, la comparación con el voltaje de referencia, el error entra en un compensador, el compensador nos da la señal de control de voltaje, pero en este caso, como es de corriente, pues aquí debemos usar una corriente, ¿verdad? Para que sea la corriente con la que vamos a controlar, ya sea en el modo tradicional con una corriente constante o con la integración de una rampa externa o artificial, ¿verdad? Y con esto poder tener aquí un esquema de control programado de la corriente. Aquí, pues aquí se están también censando, ¿verdad? Voltajes y corrientes para que se comparen con el bloque del controlador programado de corriente, para finalmente generar el ciclo de trabajo y poder tener un control sobre el convertidor con una dinámica más adecuada. Finalmente, lo que acabamos de ver es solamente una aproximación de primer orden donde se hace la igualación o la suposición de que la corriente del inductor es la misma corriente de control, ¿verdad? Entonces, esto lo que hace es despreciar aquí el riesgo de conmutación y la rampa artificial. Simplemente nos sirve para tener una vista general, ¿verdad?, de lo que es un modelo de primer orden. Pero si se requieren convertidores con unos modelos más exactos, entonces hay que cambiar aquí la estrategia, ¿verdad?, del modelado del modo de control por corriente, ¿verdad? Entonces aquí esta aproximación nos sirve, ¿verdad?, para un primer intento del modo de control por corriente. Es válido, pero se puede hacer un modelo más exacto con otra estrategia, y esa estrategia viene después de esta lámina 18. En el libro, como les comento, el capítulo 11 o 12, dependiendo de la edición, trata acerca del modo de control programado por corriente, ¿verdad? Entonces, ustedes pueden ver todo ese capítulo y pueden revisar, ¿verdad?, con más detalle a qué se refiere ese otro modelo más exacto, qué cambios hacen para poder realizar también el modo de control por corriente de una manera más aproximada, ¿verdad?, más exacta hacia el control por modo corriente.
Entonces, con esto termino esta sesión. Les voy a enviar las láminas de este tema que acabamos de ver, y para que ustedes ahí lo revisen. Y también, si tienen el libro digital, en el libro pues viene con más detalle toda la explicación de este modo de control programado por corriente, para que ustedes le den un poco más de énfasis, ¿verdad? Y lo lean con más detenimiento.